Hoy, 24 de octubre, celebramos el domingo 30 del tiempo ordinario. Un tiempo ordinario que comienza ya a vislumbrar su ocaso. Igual que al término de un año litúrgico, en el año civil, cualquier empresario comienza a hacer balance de su vida, de su gestión, de su empresa, de dónde le han ido mal las inversiones, dónde le han ido bien. También nosotros, en este ocaso, en este final del año litúrgico, sería un tiempo más que propicio para hacer también balance de la gestión de nuestra vida, de un año de dones, de un año de bienes, de los errores cometidos y también, pues, de poner la mirada en lo que será ese ocaso de la propia vida y del propio mundo. Sabemos, ¿verdad?, que esperamos aún la vuelta gloriosa del Señor resucitado. Será el momento de la culminación, el momento de la parusía, será el momento en el que el enemigo será puesto bajo el estrado de los pies del Señor. Será el momento de la restauración cósmica y el momento de la renovación universal y también de la resurrección de los muertos. Contemplaremos cara a cara al Señor resucitado. E igual que la vida tiene también un ocaso marcado por esa puerta que nos abre al misterio de la eternidad, que es la muerte, pues también nosotros ahora ponemos la mirada en esos tiempos escatológicos de la vuelta del Señor, de la parusía. Hoy también en Córdoba se celebra el Día de San Rafael. Al Padre Roel hasta el día como hoy se le apareció el Arcángel San Rafael, medicina de Dios, y precisamente nos viene muy bien todavía en este tiempo de pandemia levantar los ojos al cielo y encomendar y poner nuestra vida en ese arcángel que es medicina de Dios, sobre todo para que nos proteja, para que nos aliente, para que nos cure no solamente las enfermedades físicas, como sucedió con el caso de Tobías y de Sara, sino también las enfermedades del alma. Y hoy nuevamente, debido a las tormentas y debido, al tiempo, pues nuevamente grabamos sin luz. No tenemos luz física, no tenemos luz eléctrica, tenemos la luz del sol. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás aquí presente. Yo creo que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis faltas y pecados, de los errores cometidos, de las debilidades propias de mi condición humana, de esas faltas de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y te doy gracias y te pido que me concedas la luz para este rato de oración. Parece una paradoja. Un día que no hay luz eléctrica es el día en el que pedimos la luz. Tenemos un sumo sacerdote compasivo y fiel. Un sumo sacerdote que es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Hoy en la carta a los Hebreos escuchamos cómo ningún hombre se arroja a este don de ser sacerdote, tampoco el mismo Cristo, que ha sido puesto precisamente para ser mediador, para ser pontífice entre Dios y los hombres. Una persona divina que asume una naturaleza humana y que une el cielo y la tierra en su única persona. Nadie mejor que él, a través de su humanidad, para revelarnos el misterio del corazón de Dios. Y nadie mejor que él, que es Dios, para compadecerse y para mostrar a los hombres cuál es la verdadera identidad, la verdadera vocación, el auténtico hombre. Un sacerdote eterno, desde siempre y para siempre. Sin linaje humano, sin conocer esa genealogía humana, porque no hay intervención de varón en su concepción virginal. Pero un sacerdote que es compasivo y fiel. Por eso hoy el evangelista Marcos nos presenta en el Evangelio una escena que a todos nos puede hacer mucho bien. Vuelve a resultar casi paradójico el hecho de que sea un ciego el protagonista del Evangelio del día de hoy con Jesús. En aquellos días, dice el evangelista Marcos, cuando Jesús salía de Jericó, esa gran ciudad
que estaba en el territorio de Samaria, ese territorio donde los judíos y los samaritanos no se trataban bien por disputas, sobre todo religiosas, donde se debía de adorar, pues Jesús sale de Samaria. Lo acompañaba mucha gente, también iban sus discípulos. Y el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Este hombre no pasa desapercibido. Este hombre era conocido, el hijo de Timeo. Este hombre quizás se sumó a ese grupo de discípulos de la primera comunidad cristiana, o quizá había sido alguien relevante. Lo cierto es que este hombre estaba al borde del camino, como quien no es protagonista de una historia, como quien está aislado, separado, tiene una dolencia, ha perdido la vista. Por eso se gana la vida mendigando, pidiendo, dependiendo de la caridad de otros. A esa vergüenza religiosa de verse privado de la vista se le añade también la vergüenza de la mendicidad. Al oír, porque era ciego pero no era sordo, el murmullo de la gente que pasaba, Bartimeo preguntó: ¿quién pasa? Y le dijeron: es Jesús el Nazareno. Y aquel hombre que mendicaba, aquel hombre que vivía apartado, al borde del camino, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos comenzaron a regañarle. No conviene, ¿verdad?, hacer ese alboroto. Este hombre se ha vuelto un excéntrico. Lo cierto es que aquel hombre, postrado al borde del camino, comienza a gritar. Y cuando le pedían que se callara, él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La persistencia, la perseverancia, pero también los gritos, hasta tal punto de que Jesús se paró y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego y le dijo: ánimo, levántate, te llamo. Yo me imagino la composición del lugar. Aquel hombre que estaba postrado, dice el evangelista Marcos, que soltó el manto, ese ropaje con el cual se revestían, soltó su manto, pegó un salto y se acercó a Jesús sin ver. Jesús, cuando lo tiene delante, le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Yo creo que es más que evidente. El Señor sabía lo que quería Bartimeo. El Señor sabía que Bartimeo le estaba pidiendo que tuviera compasión de él. Es decir, ponte en mi lugar y padece conmigo aquello que me abruma. A nivel religioso, porque me señalan al verme privado de la luz, al verme privado de la vista. Porque se identifica que tener esos defectos físicos son fruto de un pecado personal o de un pecado familiar. Pero también a nivel personal. Mira esto que me abruma, que me humilla, que me tiene postrado, sentado, mendicando, es decir, buscando compensaciones, es decir, demandando la atención a otras personas, porque no me valgo por mí mismo. Mírame aquí, al borde del camino, sin ser ni siquiera protagonista de mi vida. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contestó: maestro, que pueda ver. No sabemos si era ciego de nacimiento o se había perdido la vista. El hecho es que la petición de aquel hombre es: que pueda ver, maestro. Yo me imagino que ese Bartimeo es precisamente uno de esos personajes con los cuales nos podemos sentir identificados. Vivimos tantas veces al borde del camino sin ser protagonistas ni siquiera de nuestra propia historia. Y vivimos tantas veces postrados, tirados por tierra, revestidos de ese manto, pues, de nuestra ignominia, de nuestra menesterosidad, de nuestra debilidad, mendicando, viviendo de la caridad de otros, buscando compensaciones, pero además sin ver.
qué importante es ver, qué importante es discernir, qué importante es, ¿verdad?, saber identificar, pero también saber por dónde voy caminando. Señor, que vea. Jesús, sin tocar, sin hacer barro en esta vez, tan solo dice unas palabras: anda, tu fe te ha curado. Y dice el evangelista Marcos que en aquel momento recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Y es que la fe nos hace ver. Y es que el entregar la vida a ti, Señor, me hace ver. Señor, que vea. Cuando en el bautismo decimos que los catecúmenos reciben esa luz de Cristo del cirio pascual, ese signo externo quiere ser una expresión de lo que significa recobrar una manera diferente de vivir la vida, viendo, contemplando. Pues así es el Señor contigo y conmigo. Yo no sé si te identificas más con los apóstoles que van con Jesús entre la bulla y no son conscientes de las necesidades de aquellos que tienen alrededor. Pero quizás te identifiques mucho con Bartimeo, con el hijo de Timeo. ¿Cuáles son esas oscuridades que me llevan a vivir como un mendigo, al borde del camino, postrado, cubierto con ese manto que es el de mi ignominia? Necesito recuperar la vista, necesito ver. Pídeselo al Señor también. Señor Jesús, Hijo de David, compadécete de mí. Qué importante es ver, discernir, vislumbrar, saber dónde asentar mis pisadas, descubrir el verdadero sentido de mi existencia. Hoy que celebramos el Domum, qué importante es ver y qué importante es abrazar, no solamente con el entendimiento, sino también con la voluntad, con la propia vida, aquello para lo que el Señor me quiere. Señor, que vea. Hoy le pedimos, le pido al Señor, Él que es el sumo sacerdote compasivo y fiel, que se apiade de mis cegueras, que me conceda la luz que procede de la fe, que salva, que restablece, que me hace volver al camino y que me hace saltar, dejar esa antigua vida de pecado para seguir al Señor con alegría en el camino de la vida. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí, para que estas mociones e inspiraciones las lleve a término en mi vida. Yo cada vez que leo este Evangelio de Bartimeo, me acuerdo pues de personas invidentes que el Señor ha puesto en mi vida. Y me acuerdo de Rafael Cantos, que quizá muchos de ustedes lo han conocido, que no veía, apenas veía, y sin embargo tenía la vista muy certera. O me acuerdo de mi primo Borja, que perdió la vista y murió muy jovencito, cuando yo todavía no era sacerdote, y me decía: primo, cuando antes veía era diferente, y ahora que no veo y que he descubierto al Señor por la vida de la fe, veo el sentido de la vida de una manera completamente diferente. Pues esa es la luz que hoy Bartimeo nos invita a ti y a mí a que pidamos al Señor. Señor, que veo, que así sea.